Muy buenos días. Yo soy el doctor Jorge Magaña. Soy imagenólogo con alta especialidad en angiotomografía cardiovascular y resonancia magnética de corazón. El día de hoy me invitaron a dar una charla amigable, rápida, de aproximadamente 15 o 20 minutos, cosa que en el cuarto intento de grabación no se ha logrado. Vamos a revisar las aplicaciones frecuentes de las secuencias básicas de resonancia magnética de corazón, es decir, lo que hacemos o lo que deberíamos hacer prácticamente en toda la República Mexicana. Y al final, los últimos minutos es nada más para ver las secuencias nuevas o las secuencias avanzadas que sí no están disponibles en todos lados. La resonancia magnética ha venido a ocupar un espacio en cardiología principalmente para la evaluación de masas, así como la evaluación de la isquemia, el infarto, las miocardiopatías, enfermedades valvulares, enfermedades coronarias, de anomalías de origen o de trayecto, así como anomalías congénitas. Es muy importante contar con lo necesario para poder realizar este estudio en forma inicial y de entrada. Lo que necesitamos son resonadores de alto campo magnético de 1.5 teslas de preferencia o incluso de 3 teslas, que nos ayuda a mejorar la resolución. Sin embargo, es más susceptible a artificios por el campo magnético tan fuerte. Necesitamos también contar con una antena de torso, una antena cardíaca multicanal para poder hacer secuencias rápidas con un alto volumen de cobertura. Necesitamos también un sincronizador para poder conectar la señal electrocardiográfica al equipo y poder trabajar evidentemente con secuencias prospectivas o retrospectivas, así como una banda respiratoria tóraco-abdominal que utilizamos para conocer la apnea del paciente al momento de que nosotros le damos la indicación. Es importante contar con electrodos de fibra de carbono compatibles con el aparato de resonancia, así como contar con un inyector compatible con el ambiente de resonancia magnética. Evidentemente, el personal, el material y la persona que se encarga de realizar los estudios. La resonancia magnética nos ayuda a evaluar los protones de hidrógenos del cuerpo humano. Prácticamente estamos hechos en un gran porcentaje de agua, tenemos muchos protones y se miden o se juegan con estos protones para poder hacer las diferentes secuencias. Tenemos principalmente dos tipos de magnetización, la longitudinal y la transversal. Este recuadro es un recuadro simple, aquí se los dejo para que más o menos los que no saben nada de resonancia tengan una idea de cuál es la intensidad de señal o más o menos la intensidad de señal esperada para los diferentes tejidos corporales. Hay que recordar que es la resonancia magnética vista como una modalidad de caracterización tisular. Cuando el paciente entra a la resonancia magnética, todos los protones de hidrógenos se alinean en el eje Z, una línea que corre de los pies a la cabeza o viceversa, y los planos en general, axial, coronal y sagital. Así es como empezamos a trabajar, pero cualquier imagenólogo cardiovascular conoce también los planos cardíacos, 2 cámaras, 3 cámaras, 4 cámaras, 5 cámaras incluso, eje corto, tractos de salida, entre otros. Ya entrando en el tema de las secuencias de pulso, existen familias de diferentes secuencias con las cuales se han hecho diferentes modificaciones que nos permiten profundizar en el campo de los hallazgos tisulares que encontramos. Yo personalmente a cualquier cardiólogo le recomendaría o le diría que no es necesario memorizarse el nombre técnico, ya que en cada marca de resonador incluso cambian. Lo que yo les recomiendo es llamar a la secuencia con el nombre coloquial de la información que nos otorga. Es decir, los cines, evidentemente su nombre lo dice, cines es una imagen en movimiento. La secuencia para edema, la secuencia de perfusión, la secuencia de reforzamiento. Es más fácil que luego vamos a ver un poquito más adelante los nombres complejos que no es práctico. Sin embargo, yo recomiendo utilizar secuencias de sangre negra, sangre blanca, edema, perfusión, hiperemia, mapeos de flujo, reforzamiento tardíos, mapeos T1, etc.
Vamos a iniciar a ver las básicas. Las imágenes en sangre negra son principalmente utilizadas para conocer la morfología de la región que estamos explorando. Nos da un panorama global de saber dónde está el corazón, dónde está la punta y cómo empezar a realizar los planos cardíacos para poder hacer la evaluación integral del corazón. Entonces, su principal uso es el anatómico. Pertenecen a la familia de las Spineco. Hay dos, Spineco y eco de gradiente principalmente. Es importante conocer los artificios que se pueden generar en cada una de estas secuencias. Estas secuencias se llaman en sangre negra, ya que suelen otorgar una hipointensidad o una baja señal en los sitios donde hay alto flujo sanguíneo. Sin embargo, en los sitios donde hay bajo flujo sanguíneo, lo que sucede es que nos aumenta la intensidad y es donde vienen los errores diagnósticos de percepción. Aquí tenemos una secuencia coronal. Listo. Una disculpa. Aquí tenemos una secuencia en proyección coronal en sangre negra, en donde vemos el amplio volumen de cobertura, prácticamente todo el tórax y la porción del abdomen superior se pueden evaluar, y vemos precisamente cómo adentro de los vasos, adentro de las cavidades cardíacas, la sangre es de color negro. El nombre técnico de esta secuencia está en la parte superior, Black Blood Single Shot Turbo Spineco Breath Hold, y son imágenes morfológicas que nos ayudan a poder entender la anatomía inicial. No hacemos diagnóstico directo de estas imágenes y nos ayudan a organizar nuestros planos cardíacos para poder hacer este tipo de adquisiciones. Yo en particular me gusta hacer los estudios en apnea, en expiración, ya que el corazón mantiene la misma posición o por lo menos es más fidedigna la posición más reproducible en apnea. Posteriormente, las secuencias en imágenes de sangre blanca son típicamente representadas por una alta intensidad de señal en los sitios donde hay flujo sanguíneo. La principal función que tienen es la evaluación morfofuncional de la función cardíaca. Estas secuencias pertenecen a las familias de ecos de gradiente, las cuales son secuencias muy rápidas con una muy buena relación contraste-ruido, y aquí las tenemos. Podemos ver en la parte superior una imagen, un 4 cámaras verdadero, y podemos apreciar el movimiento en general de todo el aparato cardiovascular. Vemos el engrosamiento sistólico, el movimiento parietal, biventricular, asimismo la distensión de las aurículas, el movimiento de los aparatos valvulares. Podemos discernir también el deslizamiento entre las hojas pericárdicas. Estas secuencias se conocen en la literatura que normalmente suelen utilizar la marca Siemens como Steady State Free Precision. Este equipo que utilicé es un Philips. Esta secuencia se conocería como un Balance Turbo Field Echo. En las secuencias inferiores, en el lado izquierdo, un 2 cámaras, donde podemos ver perfectamente bien esa orejuela izquierda, así como el engrosamiento y el movimiento sistólico parietal de la pared anterior e inferior. Y en el 3 cámaras vemos perfectamente el tracto de salida del ventrículo izquierdo, vemos parte del infundíbulo del ventrículo derecho, asimismo tenemos el aparato mitroaórtico, y en estas es donde evidentemente ya empezamos a hacer nuestros diagnósticos. Un par de secuencias más, misma familia, eco de gradiente. Vamos a conocer estas secuencias como cines y tracto de salida del ventrículo izquierdo en coronal, en el lado izquierdo, y en el lado derecho, el tracto de salida del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar en un paciente normal. Esta, como les comenté, es la secuencia CINE, donde nos ayuda a calcular la función cardíaca, siendo el estándar de oro, ya que nos permite con precisión delimitar el borde endocárdico y el borde epicárdico, con lo que nos entrega nuestra curva de volumen, así como los ojos de buey y evidentemente los resultados. Aquí vemos una curva relativamente normal con ciertos ajustes en las fases adyacentes a la mejor sístole.
Y en esta curva la vemos mucho más aplanada, evidentemente con movimiento disminuido en segmentos principalmente inferior y septal. Así es como estas imágenes nos ayudan. Posteriormente, lo que hacemos es meter modificadores. Entre ellos, uno de los principales es la inversión-recuperación, con lo que el resonador lo que hace es mandar un pulso de radiofrecuencia que invierte muchas veces a 90 o incluso 180 grados alguna frecuencia particular donde están resonando los protones. Es decir, vamos a ver la siguiente secuencia, que es la secuencia de edema, y en este caso la inversión recuperación es hacia la grasa y hacia la sangre, para que así solamente tengamos la imagen del miocardio y lo que buscamos es incremento en la señal. Esta secuencia se conoce como T2, Short Tau Inversion Recovery, justamente inversión recuperación en sangre negra. Y lo que nos ayuda es a determinar precisamente el edema. También de esta existe una secuencia con mapeo que vamos a ver próximamente. Aquí tenemos una secuencia angiográfica simple, sin medio de contraste. Es un T2 muy, muy pesado, en donde se sincroniza con una fase particular del ciclo cardíaco para poder obtener las imágenes en donde los trayectos coronarios son evaluables parcialmente y es una secuencia que está en desarrollo, pero nos deja ver sobre todo el curso de las arterias que no suelen estar tan llenas de enfermedad ateromatosa. Estas otras dos secuencias son dependientes de la familia eco de gradiente. La superior es el grid, que justamente no es tan utilizado, pero nos sirve para poder discernir el movimiento sutil o entre dos estructuras. Justamente cuando empieza el movimiento cardíaco, se pone una rejilla que nos permite ver la deformación de estas bandas hipointensas y saber realmente qué es lo que se está moviendo en la imagen. Y en la porción inferior derecha tenemos una secuencia T2 estrella. Esta es la secuencia que utilizamos para conocer si hay minerales anómalos adentro del corazón, intracardíacos, una hemorragia intracardíaca, depósitos de minerales anómalos como hierro en la hemocromatosis, en fin. Otras de las secuencias con modificadores de los ecos de gradiente son los mapeos de flujo, en inglés conocidos como Velocity Encoded Frequency, y estos los conocemos vulgarmente o coloquialmente como el Doppler de resonancia. Esta secuencia, si nosotros la aplicamos justo en el eje perpendicular al vaso sanguíneo y viendo el flujo de frente, obtenemos estas otras imágenes. La del lado izquierdo es la arteria pulmonar principal vista de frente y en el lado derecho tenemos la válvula aórtica, ya con el postproceso que nos permite saber hacia qué dirección se está moviendo ese flujo. Una vez que lo tenemos, evidentemente lo graficamos y nos entregan estas tablas de resultados donde podemos ver el volumen anterógrado, el volumen retrógrado, la fracción regurgitante, el flujo medio, la velocidad picosistólica, entre otras. Nos ayuda mucho para calcular el QPQS. Y posteriormente, o ya casi para concluir esta corta charla, vienen las técnicas con contraste. Entre ellas se puede hacer angiografía en general del tórax, sobre todo en cardiopatías congénitas, o en pacientes mayores a los cuales estamos buscando isquemia o infarto, les hacemos perfusión dinámica in vivo. Voy a mostrar unas imágenes. A mí me parece muy interesante esta secuencia, creo que está muy subutilizada. Y para cerrar este módulo, el reforzamiento tardío. Ya una vez que contamos con todas estas secuencias, pues por ejemplo, para la evaluación de masas utilizamos la secuencia para edema, en donde podríamos ver si hay algún tipo de edema miocárdico activo. También utilizamos la secuencia T2 estrella para conocer si esta masa tiene o hemorragia intramiocárdica o zonas de calcio, entre otras cosas. Y posteriormente con el contraste tenemos la perfusión dinámica in vivo, que la vamos a revisar en la próxima diapositiva. Tenemos también un T1 post-contraste con FATSAT y tenemos dos secuencias de reforzamiento tardío en donde vemos que el reforzamiento de esta masa es heterogéneo y abundante. Por ejemplo, la perfusión dinámica.
Aquí lo que hacemos es tomar una imagen en diástole cada latido o cada 2 latidos, por eso pareciera que el corazón no se está moviendo. Entonces está ese efecto cinematográfico en donde solamente se ve la respiración y el paso del gadolinio. Lo que hacemos es inyectar contraste en una vena antecubital y seguir ese contraste por ventrículo derecho, pulmón, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y posteriormente vemos cómo el miocardio empieza a cambiar de negro a blanco. Si hubiera algún sitio en donde hay una limitación en el flujo sanguíneo, no llegará a gadolinio y se vería negro. Las secuencias angiográficas, ya estamos sobre tiempo, ya vamos a acabar, nos permiten evidentemente en un amplio volumen de cobertura abarcar toda la vascularidad pulmonar o central. Precisamente lo podemos hacer en fase arterial o en fase venosa y posteriormente ya en el postproceso podemos hacer estas imágenes en máxima intensidad de proyección que nos dejan ver toda la vasculatura. Igual, angiografía. Se conocen se conocen como Balance Fast Field Echo en Philips o 3D Flash en Siemens. El reforzamiento tardío, que es el hallmark, es como la difusión para los neurólogos, nos permite conocer si hay depósitos de gadolinio, que es un agente de contraste extracelular, lo que traduciría el paso de gadolinio a un sitio de fibrosis o de volumen extracelular incrementado. Y aquí tenemos estas imágenes en eje corto en donde tenemos hiperintensidad transmural en los sitios de unión BDBI, así como imágenes en parches en la pared anterior e inferior en un paciente con miocardiopatía hipertrófica. Este reforzamiento es distinto, como lo pueden ver, es más concentrado y en un sitio, en un territorio vascular. Podemos ver en estas secuencias en 2 cámaras un reforzamiento tardío intenso transmural y en otro sitio subendocárdico de la pared inferior del ventrículo izquierdo en un paciente con infarto. De la misma forma, delimitamos el volumen, la línea endocárdica y la línea subepicárdica y con diferentes softwares de medida podemos calcular cuál es el porcentaje de miocardio infartado o los gramos infartados del mismo. Las secuencias avanzadas no están disponibles en todos lados, todavía muchas de ellas están en desarrollo. Solamente les voy a hablar, pues básicamente del T1 Mapping, que sí hay unos sitios en México donde ya se está usando y nos ayuda para determinar, junto con el reforzamiento tardío o junto con el gadolinio, calcular la matriz del volumen extracelular. Esto nos permite nuevamente caracterizar miocardiopatías de una forma más fidedigna, como infiltración o enfermedades valvulares o cardiomiopatías asociadas a diabetes. El mapeo con T2 es más o menos lo mismo, pero nos ayuda a identificar mejor también los sitios de edema miocárdico, ya que el edema miocárdico a veces puede ser difuso y no es muy fácil verlo, sino hasta hacer la relación midiendo el músculo esquelético y el músculo cardíaco y ver justamente la relación de si hay una mayor cantidad de señal en el miocardio en comparación con el músculo esquelético. Y como ya estamos sobre tiempo, les dejo unas imágenes sobre los artículos que utilicé para esta pequeña charla y muchas gracias.